El CONICET, principal organismo de Argentina dedicado a la investigación y desarrollo científico-tecnológico, cumple 65 años y renueva su compromiso con la promoción de una ciencia al servicio de la sociedad. A través de su red institucional está presente en toda la Argentina, con el objetivo de dar respuesta a las problemáticas de cada región y construir una ciencia federal que contribuya a disminuir las asimetrías. La actividad del CONICET se desarrolla en torno a grandes áreas del conocimiento: ciencias sociales y humanidades, ciencias exactas y naturales, ciencias biológicas y de la salud, ciencias agrarias, ingeniería y de materiales, y todas ellas atravesadas por la tecnología. Cuenta con investigadores, investigadoras, programas de beca, personal de apoyo en todo el país, en todas las disciplinas científicas. El CONICET es una institución de excelencia que alcanzó el primer lugar dentro de los organismos de gobierno de Latinoamérica dedicados a la investigación. Contribuye al desarrollo de la economía nacional y al mejoramiento de la calidad de vida de la población a través de soluciones científico-tecnológicas de los equipos de investigación que se articulan con las demandas de la sociedad y de la industria. Promueve programas e iniciativas multidisciplinares con otras instituciones del país y del mundo. Uno de los compromisos actuales del CONICET también es trabajar para garantizar la igualdad real y efectiva de mujeres y diversidades en todos los niveles y ámbitos del sistema científico-tecnológico. El CONICET asume los derechos humanos como política transversal y fomenta una ciencia activa que aporte a los procesos de memoria, verdad y justicia. Invertir en ciencia es una política de Estado que contribuye al desarrollo del país. Promover la investigación científica permite revertir desigualdades y ampliar derechos. Producir conocimiento de alto impacto de manera federal construye una sociedad más justa. Más ciencia es más desarrollo. Más ciencia es más soberanía. Bueno, perdón el título que sea capaz un poco largo, voy a intentar de que lo vayan entendiendo a medida de que pase la charla. Les voy a mostrar en el día de hoy unos resultados de una parte de mi tesis, la cual realizo bajo la dirección de Jorge Uranga. Bueno, hace un par de años que en el grupo con Jorge empezamos a trabajar con dióxido de carbono y creo que acá ya la mayoría sabíamos el por qué usar dióxido de carbono. ¿Sí? Todos sabemos la problemática que tiene este gas invernadero y cómo va aumentando su concentración en la atmósfera año a año y que esto es un problema. Entonces, desde la comunidad científica se ha empezado a buscar hace bastante estrategias en donde podamos como mitigar estos cambios. Muchas de esas estrategias son de captura y almacenamiento, que se las conoce como CCS, y nosotros nos enfocamos un poco más en estrategias CCU, que son de captura y utilización de dióxido de carbono. ¿Sí? En estas estrategias, entonces, le estamos dando un valor agregado a este compuesto. Muchas de estas estrategias lo utilizan como una fuente de carbono, ¿sí? Que tiene la ventaja de que es un compuesto abundante, no tóxico, y es una fuente de carbono renovable, que es una buena entonces alternativa para los combustibles fósiles, que es donde hoy obtenemos la mayoría de nuestros compuestos orgánicos. Y por otro lado, también se ha utilizado como promotor o catalizador de reacciones, ya sea, por ejemplo, para generando carbonatos intermediarios, para modulación de pH, también como fluido supercrítico. Y en este sentido nosotros propusimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros lo utilizamos para sintetizar también nuestro catalizador? Y de esta manera lo que nos propusimos es utilizarlo de las dos formas en un mismo proyecto, el cual se basaba en utilizar dióxido de carbono activado con borhidruro, ¿sí? Que forma triformato borhidruro, para formilar alcoholes generando estereformiato y utilizando una catálisis ácida con ácido fórmico, que también es una de las moléculas más simples que se puede generar desde dióxido de carbono. ¿Sí? Estos estereoformiatos tienen no solamente una utilidad industrial, ya sea en la industria de fragancias o de alimentos, sino que también tiene utilidades sintéticas, ya que el formilo puede actuar como grupo protector o bien como grupo activante del grupo OH.
Para contarles un poco más de dónde salió, digamos, esta idea, la captura de dióxido de carbono a partir de borhidruro ya se encuentra descrita hace varios años, en la cual una molécula de borhidruro es capaz de capturar 3 moléculas de dióxido de carbono de manera selectiva, generando este compuesto que denominamos triformato borhidruro. ¿Sí? Las ventajas de utilizar borhidruro en comparación de otros reductores es que, por ejemplo, en comparación de hidrosilanos, el borhidruro es más estable y bastante más económico, y al activar 3 moléculas de dióxido de carbono mejora bastante la economía de átomo, y en comparación del hidrógeno, que obviamente es el que mejor economía de átomo presenta, tenemos mejor selectividad y no tenemos que utilizar grandes presiones o equipamientos complicados. ¿Sí? Es más simple en ese sentido. Este compuesto, triformato borhidruro, ya se ha utilizado como agente formilante para una gran cantidad de aminas, generando formamidas con rendimientos muy buenos, que incluso nosotros empezamos trabajando con este compuesto a través de formilación de aminas para luego generar metanol. Si bien para aminas entonces estaba muy descripto, cuando hablamos de formilación de alcoholes, incluso desde cualquier CCU, la verdad es que estaba muy poco descripto. Encontramos muy pocos ejemplos. Entre ellos les voy a mencionar lo que vimos. Está la descripción de generación de formiato de metilo de manera, la verdad es que no muy selectiva, a partir de hidrógeno. Sí, pero como pueden ver, siempre tenemos altas presiones, tanto de dióxido de carbono como de hidrógeno. En general también necesitamos de un catalizador metálico. Esta otra metodología utiliza un hidrosilano para la captura de dióxido, que como ven captura una molécula de dióxido para luego formilar en rendimientos muy buenos en estos casos, pero necesita también de un catalizador de níquel y varios aditivos como trietilborano y ácido fluorobórico. Por último, esta estrategia, que era la más similar a lo que nosotros proponíamos, utilizan este complejo de borano de amoníaco, donde capturan 2 moléculas de dióxido de carbono y generan, en este caso generaban formiatos de alcoholes bencílicos solamente en rendimientos de buenos a moderados, ¿sí? Y también necesitando aditivos como trietilamina y ácido tosílico. Bueno, entonces teniendo esto en mente empezamos nuestro proyecto. Primero, para la síntesis del catalizador, la hidrólisis del triformato borhidruro en ácido fórmico también se encontraba descripta, pero llegaban solamente a 1,5 equivalentes, entonces nos propusimos a ver si podíamos mejorar un poco la eficiencia de esta reacción. Probando distintas cantidades de ácido, llegamos a obtener 2,86 equivalentes de ácido por cada molécula de triformato borhidruro. ¿Sí? Entonces, teniendo cantidades casi cuantitativas del ácido fórmico, que era lo que nos interesaba. Luego empezamos a trabajar entonces con la reacción de formilación. Como les dije, nosotros habíamos empezado con la formilación de aminas, así que empezamos, digamos, con esas condiciones para ver si funcionaba también para alcoholes, teniendo en cuenta que las aminas son más fáciles de formilar, son más nucleofílicas que los alcoholes, así que esperábamos que esto sea más desafiante. Cuando hacíamos la reacción, bueno, para toda la optimización utilizamos alcohol bencílico, que tiene una reacción intermedia entre los que queríamos probar. Y arrancamos con 70 grados de temperatura y sí un poco más de tiempo y un exceso de triformato borhidruro para ver si obteníamos el producto de interés. Pero en estas condiciones, a pesar de que para láminas era más que suficiente para obtener las formamidas, solamente obteníamos un 5% de rendimiento. Es decir, bueno, al menos observamos nuestro producto de interés, pero teníamos que mejorar de alguna forma las condiciones. Ya a 90 grados observamos un 20%, y ahí es cuando empezamos a utilizar ácido fórmico para ver si una catálisis ácida podía mejorar. Aumentando la cantidad de ácido fórmico ya a 2 equivalentes y 66 horas de reacción, así que es una reacción dentro de todo lenta, llegamos a un 82% de rendimiento, y debido a que es difícil distinguir si la formilación era por el triformato de borhidruro o el ácido fórmico, en este caso, además que lo estamos agregando en exceso, hicimos la prueba sin triformato borhidruro con los 2 equivalentes de ácido fórmico
pero solamente veíamos un 5% de rendimiento, ¿sí? Así que efectivamente era necesario el triformato borhidruro para esta reacción y no es que solamente estábamos agregando ácido fórmico y actuaba como un agente formilante. Quisimos ver si una catálisis básica también podía funcionar, activando activando el carbonilo, pero cuando lo agregamos disminuía el rendimiento, entonces nos quedamos solamente con la catálisis ácida y estas condiciones de reacción, ¿sí? 90 grados, 2 equivalentes de ácido fórmico y 66 horas. Teniendo en cuenta entonces estas condiciones, vimos el alcance de reacción, que para eso estudiamos una familia de alcoholes, donde tenemos alcoholes alifáticos, alcoholes vancílicos, alílicos, y pudimos ver principalmente que los alcoholes primarios eran los que presentaban mayores rendimientos, especialmente los alifáticos. También vimos de todas formas muy buena reactividad para productos alílicos como productos bencílicos. Dentro de los bencílicos pudimos observar que grupos tomadores de electrones, como por ejemplo un grupo nitro, disminuían la reactividad, mientras que grupos donadores, como el isopropilo, aumentaban la reactividad. Sí, todo esto iba acorde también con la nucleofilicidad que esperábamos de los alcoholes. Vimos tolerancia a diversos grupos funcionales, ya sea grupos ácidos, grupos fenoles, nitro, éteres, aminas. Lo que sí no logramos fueron formilar fenoles, ¿sí? Que iban a ser, esperamos que fueran los más desafiantes y no logramos obtener conversión del sustrato. Por último, quizás les parece un poco extraño que para el formiato de metilo tenemos un rendimiento arriba del 100%, lo cual ya sé que suena raro, pero el metanol es un subproducto de la reacción, que es algo que observamos en todas nuestras reacciones. Entonces, entre que es un sustrato muy bueno para la reacción y nosotros estamos generando más in situ, por eso cuando lo cuantificamos nos dio más del 100%. Quiero remarcar que algunos alcoholes derivados de fuentes renovables, ya sea derivados de biomasa o por ejemplo este derivado de una planta que es gerañol, ¿sí? Poseen todos sus carbonos provenientes de fuentes renovables, lo cual nos parece muy interés para ver una alternativa de los compuestos derivados de combustibles fósiles, ¿sí? O de cualquier fuente no renovable. Por último, hicimos una escala de gramo, que para eso utilizamos el gerañol como ejemplo, y pudimos ver que no perdíamos eficiencia y pudimos aislarlo en un 93% al producto de interés. Bien. Como queríamos asegurarnos, digamos, de que tengamos el triformato borhidruro que actuaba como agente formilante y que era una catálisis ácida, de que no teníamos una suma de las dos cosas por separados, hicimos un estudio de las velocidades de reacción, que para eso utilizamos RMN inoperando, que no sé si todos están muy al tanto de la técnica, pero básicamente se utilizan tubos de RMN un poco más grandes a los que estamos acostumbrados, ¿sí? Este es un tubo de zafiro de 1 centímetro de diámetro donde podemos poner adentro 1,8 mililitros de solución. Entonces podemos hacer la reacción directamente dentro del tubo de RMN. Esto uno lo pone en el equipo de RMN y le puede decir cada tanto tiempo que haga un espectro. Nosotros en este caso hicimos 60 horas, ¿sí? Y tomaba espectros cada 1 hora. La única desventaja es que obviamente no podemos tener agitación, no podemos tener una barrita magnética, entonces generalmente las reacciones son más lentas, pero nos permitía comparar la reacción con las distintas condiciones. ¿Sí? En este caso prestamos atención a este sector donde podemos ver el reactivo y el producto. Entonces acá se ve un poco mejor, nosotros podemos ver que con el correr de las horas la señal del sustrato iba disminuyendo y la de producto, que es esta de 5,2, iba aumentando, ¿sí? En verde tenemos la señal de, esta es la concentración de producto en tiempo y podemos ver cómo va aumentando cuando tenemos triformato borhidruro y ácido fórmico, ¿sí? Estas serían las condiciones óptimas que habíamos utilizado. En celeste tenemos solo triformato borhidruro y en naranja solo ácido fórmico. Entonces, nuevamente queremos remarcar cómo teníamos una sinergia al utilizar los dos y que no era una suma de ambos, ¿sí? Incluso
cuando calculamos las velocidades iniciales, que para eso utilizamos el primer 10% de generación de producto, donde tenemos, como ven, un comportamiento lineal, el tener ácido fórmico con triformato borhidruro hacía que la reacción sea 7 veces más rápida que tener solamente el triformato borhidruro, ¿sí? Así que teníamos una catálisis ocurriendo. Hola. Para este reciclado estábamos utilizando condiciones subóptimas para ver mejores cambios entre la eficiencia de la catálisis que estaba ocurriendo. Entonces decidimos utilizar etanol, pero solo 6 horas de reacción y un equivalente de ácido fórmico, en donde en un primer ciclo nosotros obteníamos un 32%. ¿Sí? Luego de hacer esta reacción, evaporamos el producto, filtramos para sacar todos los hidroxiboranos que tenemos como subproductos de boro, y luego agregamos nuevamente etanol y triformato borhidruro. Repetíamos la reacción en las mismas condiciones y en el segundo ciclo obtuvimos un 38%. ¿Sí? Volvemos a hacer exactamente lo mismo, en el tercer ciclo obtenemos un 48%. Entonces lo que estábamos viendo era un aumento del rendimiento cada vez que lo reciclábamos. Y esto nos permitió demostrar que estamos frente a un proceso autocatalítico, ¿sí? Donde nosotros estábamos generando ácido fórmico en el medio, y es por eso que cada vez que nosotros reciclábamos teníamos más catalizador y la reacción ocurría de manera más eficiente. Por último, les quiero mostrar el mecanismo tentativo que propusimos para esta formulación. Teníamos algunos estudios mecanísticos, pero por cuestión de tiempo no los voy a mostrar. Pero proponemos que tenemos el borhidruro, donde capturamos 3 moléculas de dióxido de carbono, generamos el triformato borhidruro, que en presencia de ácido se descompone generando metanol, que era el subproducto que les nombraba, y hidroxiformiato boranos, ¿sí? Y ya sea el triformato borhidruro o estos hidroxiformato boranos pueden actuar como agentes formilantes, ¿sí? Que activados por una catálisis ácida, donde se activa el grupo carbonilo, el alcohol ahora sí puede atacar a este carbono y formilarse generando el producto de interés y, de nuevo, hidroxiformiatoboranos, ¿sí? Que ante presencia de trazas de agua en el medio puede ir hidrolizándose hacia ácido bórico, y generando así, ácido borónico, gracias, y generando así el ácido fórmico que nosotros veíamos que iba aumentando cada vez que hacíamos la reacción. Bien, entonces como conclusión logramos describir una estrategia de síntesis de estereformiato a partir de dióxido de carbono. Pudimos optimizar la síntesis de ácido fórmico a partir de triformato borhidruro, evaluar una gran familia de sustratos con rendimientos de muy buenos a excelentes, realizar la reacción a escala de gramos sin ver una disminución de la eficiencia. Logramos el reciclado del ácido fórmico y solvente, remarcando el proceso autocatalítico que estamos teniendo. Y en paralelo fuimos haciendo estudios del mecanismo de reacción para llegar al mecanismo que les propuse recién. Bueno, finalmente, si bien obviamente sin el financiamiento nacional y CONICET nada de esto es posible, también quiero remarcar que para este proyecto contamos, bueno, fue en colaboración con el profesor Paul Dyson del EPFL en Suiza, y tuvimos el subsidio de Seed Money de la Universidad de St. Gallen y una beca de la ACS que nos permitió llevar el proyecto a cabo, el cual por suerte a principio de año se publicó, y ahora mandamos un concept de autocatálisis que está en revisión. Y bueno, muchas gracias por su atención.